Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un análisis del mercado diferente. Espero que se tomen el tiempo de verlo. Y recuerden que en este caso, en esta ocasión, siempre haré mi versión de lo que es, y esto aplica para el mercado cripto, porque voy a empezar a meterme más en el mercado cripto, porque quiero empezar a buscar compras. Pero vamos a dejar un video aparte solamente para las criptomonedas. Pero esta opinión que voy a dar aplica tanto para Forex, índices, que es lo que más traíamos, y también cripto. ¿Listo? Quiero que miren estas gráficas. Bueno, y lo que yo quiero que nos enfoquemos es en que las cosas se podrían poner graves, que tal vez el timing nunca va a ser el correcto, nunca vamos a dar con el timing de cuando el mercado va a caer, y por eso digo que esto aplica tanto para las criptomonedas, para los índices y lo que traíamos generalmente. Entonces, ¿qué creería yo que vamos a ver? Ya voy a entrar a explicar esto. Voy a dejar este análisis fundamental primero, después nos vamos a los gráficos y después nos vamos a gráficos de nuestros índices commodities. De ahí nos vamos para otro análisis. Van a ser tres análisis el día de hoy, solamente de criptomonedas, siguiendo como base este análisis fundamental. ¿Listo? Entonces, el timing posiblemente ya vamos a ver de que una recesión, de que el golpe de todas estas subidas de interés, de esta afectación de la demanda, de que, no, sí, el desempleo está bajo, que las empresas están pagando, que el SP 500 se está sosteniendo, que algunas empresas todavía están reportando ganancias, que el Bitcoin está subiendo, que BlackRock le ve futuro al Bitcoin. Entonces, todo esto sí es cierto, pero va a llegar un momento donde, por diferentes temas que ya vamos a ver, se puede haber muy afectado el mercado y veamos una gran caída o un gran colapso que muchos economistas y que muchos inversores, por ejemplo Michael Burry, vienen prediciendo desde hace un tiempo. Vuelvo y digo, predicen en base a la estadística y a la data y a una aproximación, son números, ¿ok? Puede que la fecha se descachen, puede que hayan entrado un año, 2 años antes. Por ejemplo, Michael Burry se dio cuenta de la crisis del 2008 en el 2006. 2 años de diferencia a cuando el mercado tanquea. Todos, si van a ver, los invito a que sean Big Short. Muchas personas viendo las datas, yéndose a ver que el mercado de inmobiliario estaba colapsado, que nadie estaba comprando casas, que la gente no podía pagar sus hipotecas, que las casas estaban siendo abandonadas, que los bancos estaban quedando ilíquidos, que los mercados estaban quedando ilíquidos y el mercado seguía subiendo, 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 y toda la gente en el poder, los políticos, los analistas, que las mismas personas de Estados Unidos votan para que depositan su confianza para que la economía se haga bien y evitar recesiones, eh, todo salga a la perfección. ¿Qué termina pasando? Una recesión, mal timing tal vez, pero se da, ¿ok? Los datos cumplen. Entonces, vamos a ver acá. Este, esta es la compra de bonos por parte de la Reserva Federal. Miren que a partir del 2020, todo el tema de la crisis del COVID, pues empieza a inyectar dinero, que lo podemos ver acá en este segundo gráfico. Vemos como la Fed a raíz del 2020 empieza a inyectar dinero a la economía debido a esa recesión, a toda esa crisis de cadena de suministro que nos deja el COVID, y vemos como ese incremento en la compra de bonos. ¿Ok? Hasta acá todo normal. De acá nos vamos a pasar. Déjenme, yo les hago un poco menos de zoom. Acá que estamos viendo, acá quiero que miremos y ya van a ver que todo esto que voy diciendo va tomando algo de sentido, y es el histórico de las alzas de los tipos de interés de Estados Unidos. Entonces vemos que para el 2015-2008 se subieron 2.03 puntos básicos, para el 99 al 2000 1.51, del 94 al 95 2.67, 2004-2006 3.96. Y miren que estamos viendo 2022-2023 un all time high, nunca como antes en el pasado, que se han subido estas tasas de interés. Y aquí viene y juega todo el tema del dinero circulante, de la inyección que ha hecho de capital la Reserva Federal al imprimir dinero, al dar beneficios a los ciudadanos, al decir no me paguen interés, vamos a dar unos tiempos de gracia, que ok, para el momento a la gente la liviana, pero sabe que en el futuro eso va a poder traer muchos problemas, ok, porque nada de lo que regala el gobierno es gratis, tarde o temprano se tiene que pagar y siempre termina siendo peor al final de los días. Lo mismo pasa acá, vemos y comparamos con la compra de bonos por parte de la Reserva Federal. Entonces la primera conclusión que yo me atrevo a sacar es que, viendo estos datos históricamente,
Nunca hemos visto una compra de bonos tan alta, ni tampoco hemos visto nunca una inyección de capital tan grande, ni tampoco hemos visto una subida de tipos de interés. Entonces, absolutamente nadie, incluido yo, que no soy economista, esto no es asesoría financiera, me dedico a esto por hobby, em, no sabemos qué pueda pasar. Pero entonces, si hacemos un poquito más de investigación, miren lo que viene que se pone mucho más interesante. Ahora mirando este gráfico, estamos viendo qué es lo que piensan para el 2024, cuáles son esas proyecciones para la economía de Estados Unidos. Ah, que por qué analizo Estados Unidos, porque nosotros traemos índices de Estados Unidos, porque el mercado cripto, su mayor demanda viene de Estados Unidos. Y Estados Unidos es la potencia y por ende su gran economía, si colapsa, afectará absolutamente a todos los países y más emergentes, por ejemplo, como Colombia. Entonces, viendo estas proyecciones, estamos viendo, por ejemplo, who thinks a recession is coming. Entonces, ¿quiénes están pensando que viene una recesión? Los economistas, el 48%. El personal de la Fed, 0%. Dicen que el soft landing fue un éxito según lo que habló Jerome Powell en días pasados. Entonces, 0% de probabilidades de que veamos una recesión. Tenemos a los consumidores, que es un 69%. Goldman Sachs, el 15%, son bancos. Bank of America, un 35, un 40%. Pero acá viene el truquito de todo y es los CEOs de las compañías. ¿Qué quiere decir esto? CEOs, por ejemplo, de Tesla, un CEO de Microsoft, un CEO de Apple, un CEO de las empresas más grandes de Estados Unidos, que son las que pueden hacer parte de este SP500, que son las 500 mayores empresas de los Estados Unidos. 84%. Si miramos que un CEO que tiene datos financieros, que sabe la deuda y capacidad de su compañía, si va a poder pagar, si no va a poder pagar, si las cosas están bien o no, ¿por qué los CEOs tienen un 84% de negativismo? Es decir, 84% de los CEOs encuestados están pensando que sí va a haber una recesión. ¿Y por qué en la Reserva Federal nos están diciendo el 0%? Tal vez porque la Reserva Federal está dentro del gremio de Wall Street, ¿no? Necesita mantener el optimismo de, de que no va a haber recesión y que la gente se incentive a querer invertir. Ahora, si miramos acá las keywords de earning calls, por ejemplo, estamos viendo cómo del quarter 2 de 2022 al quarter 2 de 2023 la palabra inflación ha bajado, material cost ha bajado, economic slowdown ha bajado y job cuts ha bajado. Entonces, siempre y cuando todo esto lo veamos, pues la gente se va a mantener optimista diciendo, ok, sí, todo está bien, la Reserva Federal, Jerome Powell habla de un posible eh, de un posible soft landing, de que las cosas están bien. Pero ahora démosle una miradita a estas principales empresas del SP500. Entonces, viendo esto, entonces hagámonos la pregunta y volvamos acá, disculpen a este gráfico, y es, si todo esto está bajando y nos pinta un panorama bueno, ¿por qué los CEOs están en negativo? ¿Por qué? Porque si tenemos que todo esto está bajando, tenemos que la Reserva Federal nos dice que no, ¿por qué los CEOs están negativos frente a una, o sea, positivos frente a una posible recesión en un 84%? Entonces, si nos venimos acá al SP500, yo creo que para nadie es un secreto qué empresas componen el SP500 y que los primeros 7, los primeros 10 son quienes comandan ese desempeño del SP500. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, que creería que no está actualizado, pero nos sirve, tenemos a Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, Nvidia, Alphabet Class C, Meta Platforms, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase. ¿Listo? Estas son las 10 principales compañías que hacen parte en un 28-30% del SP500. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros sacamos estas de gran capitalización de mercado y dejamos a las otras como nos está yendo? Esto quiere decir que estas compañías, frente a sus reportes, son las que sostienen el buen rendimiento del SP500, lo cual mantiene una buena expectativa. No, los índices están sosteniendo los niveles alcistas, los índices van a romper all time high, los índices, la economía está bien, no va a haber recesión. Entonces, vengamos a este otro gráfico. Vamos a ver esto. Miren lo que dice. The seven largest stocks in the SP500 have returned 92% on average this year, but it's not terribly heavy for the markets. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que las 7 primeras, que deben de estar por acá abajo, nos han dado un retorno al SP500 del 92% en promedio. ¿Cuáles son esas 7? Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla. ¿Listo? Entonces, estas 7, o las magníficas 7, son las que están sosteniendo el índice del SP500. Entonces, vuelvo a lo que digo en el pasado. ¿Qué pasaría si sacamos a estas y miramos el desempeño de las otras compañías? Entonces, acá tenemos un gráfico que nos muestra el desempeño
de las microcap, del Russell 2000 y el S&P 500. Entonces estamos viendo cómo más o menos vamos a sacar un aproximado del market cap. El S&P 500 maneja un market cap de 12.7 billones de dólares. El Russell 2000 entre 300 millones a 2 billones de dólares. Y el microcap, microcap maneja de 50 millones a 300 millones de dólares. Entonces acá viene y se pone interesante. Hemos visto cómo el S&P 500 ha crecido un 18.16%, el Russell 2000 un 7.10%, pero el microcap ha bajado un 1.85%, aproximándose a un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que si sacamos a las magníficas 7 de este S&P 500, el índice no tendría un buen desempeño. Entonces acá viene el truquito. La gente está creyendo que todo está bien porque solamente las 7 principales compañías de un índice les está yendo bien, mientras que a las demás les está yendo mal. ¿Sí ven? Acá está el truco. Y ahí es donde volvemos a nuestro gráfico de por qué los CEOs, algunos de los CEOs, están con pesimismo frente al desempeño para el 2024. ¿Listo? Acá vamos y se va poniendo cada vez más interesante. Entonces, ahora vamos a ver el por qué, en mi opinión, el mercado no ha caído, los índices no han caído. Ciertos datos respaldan esto. El desempleo está bajo. Miren el desempleo en el pico en el 2020. En plena crisis del COVID estuvo en 14.7, un all-time high nunca antes marcado. Y miren ahorita que el desempleo está en un 3.8%. Aparte, estamos viendo pues el desempeño bueno que han tenido estas compañías, estas 7 compañías del S&P 500 que sostienen los índices. Y vuelve y juega con la teoría de que por esto este sector de Wall Street está positivo frente al próximo año y que no vaya a haber una recesión. ¿Qué significa el desempleo? Pues porque es importante. La gente tiene su trabajo, tiene cómo pagar sus deudas, tiene cómo pagar su arriendo, tiene cómo consumir. Acá viene y juega un triquillo muy importante y es la alta inflación. Si ustedes van, yo tengo amigos que viven en Estados Unidos, que pagan arriendo, que están comprando casas, que tienen negocios y sí, el negocio luce bien. Hay, por ejemplo, hablemos de la Florida, hay un gran desempeño de desarrollos inmobiliarios, ¿sí? Hay mucho desarrollo inmobiliario, a una empresa constructora por todo este tema de desarrollo. La Florida ha tenido una buena migración, por ejemplo, debido a su ventaja por el tema de taxes. Entonces, hay construcción, hay inversión, pero ahora, ¿quién va a comprar con esas tasas de interés tan altas que estamos viendo? ¿Quién se va a atrever a sacar un préstamo nuevo? Y es donde estamos viendo gráficos y data de que el mercado inmobiliario se está desacelerando, la compra de casas nuevas y viviendas nuevas se está desacelerando y la gente no está refinanciando la deuda. ¿Por qué no refinancian la deuda? Porque hay gente que financió su deuda de su casa, de su hipoteca al 3% y no van a refinanciar, que es prácticamente hacer como si vendieran la casa y renegociaran un crédito a la tasa actual que está entre un 5 y un 8% promedio, y nadie va a hacer eso. No vas a irte de un 3% a subirte un 5 o un 7%. Adicionalmente a esto, el tema de la inflación pues hace que se suba todo, ¿no? El mercado, que se suban los gastos básicos de la canasta familiar. Y sí, no hay desempleo, pero tu salario te va a alcanzar cada vez menos para ahorrar y para invertir. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas probablemente estén viviendo del crédito, de tarjeta de crédito para cubrir esos gastos. Están empleados, pero tal vez el dinero no les está alcanzando. Y eso se va volviendo una bomba de tiempo. Y ese es el gran problema de incentivar la economía. Ese es el gran problema de dar ayudas económicas. Entonces, ¿qué pasa con el ciudadano común? El ciudadano común dice, tengo trabajo, me alcanza para pagar, pago con tarjeta de crédito si es necesario para completar algunos gastos, sigo gastando, las cosas están bien, Jerome Powell me dice que todo está bien, el sector de Wall Street me dice que no hay recesión, las cosas van a mejorar, la inflación está bajando por la subida de tipos y la compra de bonos, entonces todo está bien. Tal vez estén preocupados, pero no tan preocupados como para entrar en pánico de que va a haber recesión, me voy a quedar sin trabajo, no voy a tener con qué pagar la hipoteca, no voy a tener con qué pagar el colegio, no voy a tener con qué mercar, y que la gente se empiece a ver y veamos esos major layoffs de las compañías. Entonces miremos acá la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Vamos a desglosar este gráfico. Entonces acá lo tenemos. El azul, esta línea azul, es el interest rate de las tarjetas de crédito. La línea naranja es el 5-year US Treasury Bond, ¿ok? Y el gris es la diferencia.
Entonces estamos viendo esa grandísima diferencia que hay entre el uno y el otro. Entonces, en lo que nos vamos a enfocar para este gráfico es que a medida que vayan subiendo la tasa de interés, esa tasa de interés para su tarjeta de crédito va a ir subiendo. Y entre más alto, más va a crecer la probabilidad de impago por parte de las personas. Ok, hasta acá todo normal, sí. O sea, suben tasa de interés, se sube la tarjeta de crédito, los préstamos, se vuelve difícil acceder al dinero. Pero bueno, ¿qué pasa acá? Ahora vamos a ver qué tan endeudados están los consumidores de a pie de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta que esta tasa de interés está altísima, como nunca antes se había visto en el mercado. Adicionalmente a esto, volvemos al mercado de sector de la construcción, y hemos visto que la mayoría de americanos para acceder a una casa dan un down payment y se comprometen a una hipoteca a X cantidad de años. Ese no es mi expertise, pero lo que yo sí puedo sacar es un promedio. Que las hipotecas en este momento, como habíamos hablado, están entre un 7 y 8%, lo que si comparamos al año inmediatamente anterior es entre un 4 y un 5% más alto a hace un año. 4 al 5% más alto. Y acá vuelve y juega lo que hablamos en el pasado, de que nadie está refinanciando las deudas, que es prácticamente como si ustedes declararan una venta y refinancien la casa, pero a la tasa de interés. Entonces nadie está soltando su promedio, que es más o menos está en el 3%, acá no lo dice, entre 2020 y 2021, por miedo a querer pagar más intereses. ¿Listo? Entonces, nadie está refinanciando ni está saliendo tanto dinero del mercado como se esperaba. Y ahora aquí viene y juega algo que hemos hablado en videos anteriores, y es el lag. El lag entre la subida de tipos de interés, esa afectación a la demanda, y lo que se demora en haber una recesión. Entonces vámonos a ver este otro gráfico. Les recomiendo que vayan acá, realinvestmentadvice.com /the lag effect unveiled. Listo, acá están todos estos gráficos y pueden leerse el documento, que es prácticamente el resumen de lo que yo les estoy diciendo. Vámonos a este gráfico de acá, que es el Fed Funds and the Lag Effect. Entonces, esto simplemente es la subida de tipos y el lag que se ha visto en que estalle una recesión. Entonces, entre esta subida de tipos se vio un tiempo de 15 meses. Básicamente, lo que esto nos dice es que la recesión no viene mientras esté subiendo los tipos de interés, porque la economía viene de un incentivo, entonces la gente todavía tiene con qué subsistir, con qué pagar, pero el problema viene después, cuando la demanda ya se ha afectado. Y recuerden que vimos este gráfico de que nunca habíamos visto una subida de tipos tan rápida ni tan alta en la historia de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 15, 8, 17, 10. Si sacamos un promedio, si no estoy mal, son 10, 11 meses, por acá lo dice. ¿Listo? Entonces, estamos hablando que de esta subida de tipos del 2023 tenemos que contar de 10 a 11 meses. Si contamos de 10 a 11 meses, podría ser entre agosto a octubre e inclusive a finalizar del año 2024, es decir, un año a partir de la fecha de este video. Un año a partir de hoy podríamos estar teniendo la recesión justamente un mes antes de elecciones. ¿Curioso? No, no es curioso. Entonces, para que estén preparados de que el lag existe, esto no lo ha dicho Peter Schiff, esto no lo dijo Bill Ackman. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el lag existe. ¿Cómo podemos tomar esto a nuestro favor? De que probablemente la gente ahorita está pesimismo, veamos que los índices están cayendo, veamos que Israel contra Palestina, contra Hamas, que la ayuda y el transporte de portaaviones de los Estados Unidos, que la ayuda también de Rusia, el respaldo de China, que la posible invasión de China a Taiwán. Sí, esto es un caso totalmente aparte a estos datos macros. Si una guerra llega a estallar, sí sería terrible porque aceleraría todo este caso. Yo personalmente no creo que vaya a escalar más de ahí, pero aquí juega algo muy importante, y es, recuerden el gráfico de la impresión de dinero, el dinero circulante. Entonces, Biden acaba de anunciar 100 billones de dólares al Congreso para ayudar a Ucrania a que se arme y a Israel. Es decir, van a imprimir de nuevo dinero, que ha venido siendo uno de los problemas con el cual viene combatiendo la Fed a raíz de esa impresión de dinero por la crisis del COVID. Ahora van a imprimir 100 billones de dólares para ayudar a una guerra. Y aquí yo no estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente que va a afectar a todos los americanos y a general a todo el planeta Tierra y a la gente que vivimos en él económicamente. Entonces, en base a esta tesis es donde yo digo, ok, podríamos aprovechar de que las personas están con miedo. Si yo tengo una tolerancia alta al riesgo, yo podría empezar a ubicar zonas de compra un poco más abajo, porque los índices pueden caer un poco más,
ganarme ese lag de 10 a 12 meses de un posible mercado alcista para después ver la recesión, salirme, tener mi capital para en esa recesión volver a comprar barato. ¿Ok? A eso es a lo que voy. Ahora, volvamos a este gráfico que es las deudas del consumidor en tarjetas de crédito. $1 trillón deben las personas de Estados Unidos. $1 trillón de una economía de 40 trillones, si no estoy mal, de la cual BlackRock posee $20 trillones, la mitad de la economía de Estados Unidos. $1 trillón hay en deuda en ese momento circulando en tarjetas de crédito. All time high nunca antes visto. Entonces tenemos una deuda de tarjetas de crédito en all time high, tenemos una tasa de interés en all time high, tenemos deudas en all time high y ya vamos entendiendo el por qué los CEOs de las compañías están viendo con pesimismo y si ven una recesión en un año, que parece mucho tiempo, pero es poco tiempo para prepararse para ello. ¿Listo? Ahora yo quiero que miremos las deudas de las compañías, qué es lo que está pasando acá. Entonces, con las compañías quiero que hagan un ejemplo. Cuando viene la crisis del COVID, bajan la tasa de interés, dan ayudas, las empresas empiezan a tomar dinero, estas magníficas 7 empiezan a tomar demasiado dinero y coge 15 millones de dólares, coge $1 billón, coge 30 millones de dólares. ¿Y qué hacen las compañías? Las compañías no lo invierten. ¿Qué hicieron? Pues por economía básica, cuando hay una subida de tipos, pues probablemente se suba la inflación y por ende empieza a haber una estimulación de compra de bonos por parte de la Reserva Federal y de grandes inversores, como hemos visto, y estas empresas empezaron a comprar bonos. Es decir, ese dinero prestado lo utilizaron para comprar bonos, del cual, claro, es un buen negocio, porque los bonos están dando cerca del 5% y tienen al 3%, entonces están ganando un 2 entre 1.5%. Están ganando dinero, ¿cierto? Gratis. Pero ¿qué pasa? Estos préstamos y estas tasas de interés tienen caducidad entre 3 a 5 años. Entonces, ¿qué empieza a pasar cuando estas compañías que han tomado dinero barato tengan que devolver el dinero? ¿Lo van a tener? No lo sabemos. Y acá queda un ejemplo de WeWork, que cogió un préstamo, si no estoy mal, fueron 300 millones de dólares. Déjenme, ya miro. Bueno, no puedo leer bien la noticia, pero el hecho es que hicieron default de 95 millones en intereses el 2 de octubre. Es decir, WeWork no tuvo con qué pagar sus intereses. Porque acá es donde viene la noticia. Cuando caduque esa deuda, las empresas tienen dos opciones. O devuelven el dinero, si lo tienen, o les toca hacer un default, tal cual como vimos en Evergrande en China, de que no tienen con qué pagar esa tasa de interés, estas ganancias. Ahora, pongámoslo mucho más interesante. ¿Quién es la mayor corporación en los Estados Unidos? El mismísimo gobierno. Y ahora quiero que miremos la deuda que tiene el gobierno de Estados Unidos de 33 trillones de dólares. ¿Cuánto les vale eso en intereses para que vean lo puteado que están las cosas? Bueno, antes de hablar de Estados Unidos, quiero que miremos esto. Entonces, estos son el Annualized Corporate Debt Matures in the Remainder of 2023, la maduración de la deuda. Entonces, para el 2023 tenemos 525 billones, pero para el 2024 nos estamos saltando a 1.70 billones de dólares. O sea, 1.000 billones de dólares, que es un trillón de dólares. Para el 2026 estamos saltando casi a 1.4. Y miren cómo va subiendo esta deuda de tipo de interés. Entonces, si hay compañías que ya están empezando a entrar en default acá, ¿cómo van a comportarse en este punto en el 2024? Entonces, acá es donde ya toma sentido esta encuesta de que los CEOs están un 84% negativos. Nos va a madurar la deuda, no vamos a tener con qué pagar, nos vamos a tener que poner en default y aquí es donde vienen los problemas. Ya vamos entendiendo el por qué los que tienen el manejo, los que tienen las finanzas, los que saben la salud de una empresa al interior, están en negativo, mientras los que están al exterior, entre comillas, dicen que no. ¿Sí ven? Ya va cogiendo algo más de sentido. Ahora, saltemos a Estados Unidos. Los Estados Unidos deben 33 trillones de dólares y a ellos obviamente también los afecta cuando la Reserva Federal sube la tasa de interés. Entonces, cuando la Reserva Federal sube un 1% de esos 33 trillones de dólares, son 320 billones de dólares. Una subida del 3%, estamos hablando de $1 trillón solamente en intereses. ¿Sostenible? No, no es sostenible. Tienen que comparar el gráfico de lo que reciben en revenues de taxes y de todo el tema de que recoge la compañía, porque los países son una empresa y sus ciudadanos, sus empresas son sus activos los que producen para que se pueda sostener.
Entonces, $1 trillón con una subida del 3%, 320 billones de dólares al 1%. ¿Qué pone esto? Y acá lo dice. Higher interest rates are unsustainable for the government. A 2 trillion deficit as we have now. Entonces, 2 trillones de dólares en déficit se están teniendo en este momento en los Estados Unidos. Nuevamente, estamos viendo all-time highs nunca antes visto. Y hay otra gráfica que se llama Cumulative Growth Rates, Debt, International Expense, GDP y Tax Revenue. Cuando vemos el Interest Expense, el Federal Debt, el GDP y el Tax Revenue están muy por debajo y empezamos a ver ese DPEC a raíz del 2006, cuando viene la gran crisis del 2008. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto ya para cerrar este video, muchachos? De que hay grandes posibilidades de que se venga una recesión. Según la estadística promedio de 10 a 11 meses, podríamos estar viendo la recesión y los efectos de esta subida de tasas de interés y los efectos de esas ayudas económicas que se les están dando a Ucrania e Israel por la impresión de ese dinero. Recuerden que, si no estoy mal, fue en mayo o en junio, por la crisis bancaria de Silicon Valley, se imprimieron 300 billones de dólares para ayudar a solventar a estos bancos y que no se tuviese una crisis bancaria. ¿Ok? Vemos cómo después de eso se sienten esos efectos y hay un pivote en la inflación. Y ahora vamos a volver, bueno, no vamos porque yo no soy de Estados Unidos, pero se va a volver a imprimir 100 billones de dólares para ayudar a mantener una guerra. Con una situación económica demasiado complicada, con la mayoría de estadounidenses afectados por la inflación y su consumo, con la mayoría de estadounidenses con un all-time high en deuda en tarjetas de crédito, con un all-time high en tasas de interés en hipotecas, con un mercado del sector de la construcción, el sector inmobiliario en caída, ¿ok? No hay refinanciamiento de las deudas. Entonces, ¿qué podría pasar? Sí, podría pasar una recesión. Yo no estoy diciendo que vaya a pasar porque, vuelvo y digo, no soy un experto. Este no es mi expertise, pero siempre se los he dicho cuando personas han hablado conmigo, cuando nos hemos conectado a los análisis diarios o inclusive en estos videos que grabo, y es que el que es paranoico sobrevive. El que se prepara para lo peor termina siempre prevaleciendo al que es siempre optimista. Prepararse para lo peor no significa ser negativo, es simplemente hay momentos, porque la economía tiene ciclos, donde hay momentos, como lo dice también la Biblia, lo dicen muchas personas, tiempos de vacas flacas y de vacas gordas. El que sabe en esas vacas gordas invertir su dinero, diversificarlo y prepararse para las vacas flacas, sobrevive. Mientras que el no se prepara, el que no tiene visión, el que se endeuda, el que gasta de más, el que no invierte, el que no intenta poner un poco más de sí para entender cómo funciona el sistema, se ve muy afectado. Entonces vienen los impagos, vienen las hipotecas, hacen malas inversiones, se endeudaron de más por sostener un estilo de vida que no podían sostener y vienen los impagos y las grandes crisis. Listo, sin contar en esto, ya siendo netamente especulativo, el tema de la inteligencia artificial. No sé si el boom vaya a ser ahora, hay gente que dice que la burbuja de internet va a pasarle lo mismo a la inteligencia artificial, puede que sí, puede que no, pero el hecho es que la inteligencia artificial, todo el tema de robótica, va a reemplazar muchos trabajos en el mundo y muchas personas van a quedar desempleadas. Y ahí viene el tema de que cuántos se están preparando para acoplarse a al nuevo mundo, a la nueva forma de trabajar, donde hay trabajos que hace 10 años existían y ya están siendo totalmente automatizados, donde hay trabajos que existen hoy y en 5, en 10 años van a estar totalmente automatizados y fuera de carril. Entonces, a lo que hablo acá es prepararse. Si vamos a tener este lag, buscar posiblemente zonas de compra, esperar una caída más, ya vamos a ver eso en gráficos mensuales y semanales, y vender cuando debemos de vender, posiblemente nos equivoquemos o posiblemente le atinemos. ¿Qué es lo que importa? Siempre tener el dinero en el bolsillo y saber cuándo salirse y tomar ganancias, cuándo es bueno dar un paso al costado y dejar que el mercado haga lo suyo y esperar a que esas situaciones y esos análisis técnicos se nos alineen para poder ingresar en él. ¿Listo? Entonces vámonos ya a los gráficos en el siguiente video.